Bien, en esta parte de la clase nos vamos a concentrar en tres indicadores, ¿sí? Que son la moda, la mediana y el promedio, ¿sí? Para este tipo de datos que son datos sueltos, ¿sí? Bien, acá nosotros ya teníamos iniciado el problema, ¿sí? En donde tenemos la distribución de frecuencias, ¿sí? Recordamos que, por las dudas de que no recuerden, se había contabilizado, dice, se realizó una campaña de donaciones mediante internet y se registraron aquí las últimas 40 donaciones, es decir que teníamos 40 personas que habían donado una cierta cantidad de dólares. Acá lo que dice la frecuencia es que 4 personas donaron $1, 11 personas donaron $2, 16 personas donaron $5 y así sucesivamente. Bien, vamos a hablar de estos tres indicadores, la moda, la mediana y el promedio, ¿sí? La moda, la mediana y el promedio se llaman también parámetros o indicadores, ¿sí? De posición central, ¿sí? Porque son parámetros que tienen que ver de alguna manera con el centro de la distribución de los datos, ¿sí? O de otra forma, dicho de otra forma, son números que nos dicen alrededor de dónde están concentrados los datos. Por eso se llaman parámetros de posición central, ¿sí? Es muy común, salvo en casos muy particulares, que los parámetros de posición central estén rodeados de los demás datos, ¿sí? Vamos a definir cada uno de estos parámetros, ¿sí? Y vamos a ver que, digamos, la utilidad de estos parámetros, de los parámetros de posición central, es resumir información, ¿sí? En vez de decir las 40 últimas donaciones, o sea, todos los números que corresponden a las 40 últimas donaciones, es decir, $1, $2, $2, $2, $5, $10 y así sucesivamente, lo que se busca es decir con un solo número más o menos, ¿sí? ¿Qué distribución tuvieron las donaciones? ¿Sí? Vamos a tratar, con el ejemplo se va a quedar más claro. El primero de los parámetros de posición central se llama la moda, y la moda de la distribución es el valor de la variable o el dato que tiene mayor frecuencia. Así es como se define la moda, ¿sí? Entonces, la moda es muy sencilla de calcular porque lo único que hay que hacer es mirar el dato que tiene la mayor frecuencia, ¿sí? Así de sencillo. En este caso, el dato que tiene la mayor frecuencia, ¿sí? La mayor frecuencia es 16 y el dato que tiene la mayor frecuencia es 5, ¿sí? Es decir que la moda de esta distribución es 5, ¿sí? Vamos a ya anotarlo, ¿sí? Entonces, la moda de la distribución es 5. Generalmente la moda se indica de esta manera. Y entonces ya vamos a decir que la moda de la distribución es 5, ¿sí? Si mostramos el gráfico de esta distribución, se ve claramente que la moda corresponde también a la barra más alta, que es lo que se está mostrando en el gráfico en este momento. Muy bien. Bueno, retiramos el gráfico, ¿sí? Y otra de las cosas que tendríamos que decir, ¿sí? Es la interpretación de la moda, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la moda de la distribución esta sea 5? Para el problema planteado, lo que me dice es que la mayoría de las personas, ¿sí? La mayoría de los donantes, la mayoría de las personas donó 5 pesos o $5, mejor dicho, ¿sí? Donó $5. Esto es lo que quiere decir, ¿sí? La moda. La moda está muy relacionado con la mayoría, ¿sí? Ya que si es el dato que corresponde a la mayor frecuencia, claramente la moda siempre representa a la mayoría. Muy bien. Ya definida la moda, ¿sí? Vamos a pasar a la mediana. Pero antes, ¿sí? Voy a decir que la moda no necesariamente es un valor único. Es decir, que si acá hubiera otro dato con frecuencia 16, ¿sí? Habría dos modas, ¿sí? Y esto puede pasar, ¿sí? Y pueden inclusive ser valores totalmente separados. Bien, aclarado esto, entonces ahora sí vamos a definir la mediana, ¿sí? La mediana es el valor de la variable que divide en dos partes iguales a la distribución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo vamos a interpretar de esta forma. En lugar de ubicar los datos de esta manera, para buscar la mediana, lo que vamos a hacer es
ubicar todos los datos pero en orden, ¿sí? En orden creciente. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 personas que donaron $1. Entonces vamos a poner 1, 1, 1, 1. Son 4 unos. Luego tenemos 11 personas que donaron $2. Entonces vamos a poner 2 11 veces, ¿no? 2, 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 11 veces, ¿sí? Bien. Después tenemos 16 personas, ¿sí? Que donaron $5, ¿sí? Entonces vamos a anotar 16 veces el 5, ¿sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 veces el 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 veces el 5. Muy bien. Luego tenemos 7 personas que donaron $10. Entonces 10, 10, 10, 10, 10, 10 y 10. Acá tenemos 7 personas. Y finalmente 2 personas más que donaron $20. Las pongo acá. 20 y 20. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la mediana? Nosotros dijimos que la mediana es el valor de la variable que divide en dos partes iguales, ¿sí? A la distribución. Es la que se encuentra justo a la mitad de este orden, ¿sí? Como acá nosotros tenemos 40 datos, ¿sí? Nosotros tenemos acá 40 datos, tendríamos que verificar quién divide en dos partes iguales, ¿sí? A esta distribución, ¿sí? Entonces lo que uno diría es, bueno, el dato que está en el lugar número 20, ¿sí? Bueno, vamos a comprobar eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos que este dato que está acá, es el que divide a la distribución en dos. Pero si eso fuera cierto, quiere decir que acá tendría que haber la misma cantidad de datos que hay acá. Acá hay 19 datos, ¿sí? Los podemos contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y acá no hay 19, hay 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces no puede ser considerada esta la mediana, sino que tienen que considerarse estos dos datos para que me queden 19 de un lado y 19 del otro lado. Entonces, en este caso, la mediana corresponde al número 5, ¿sí? La mediana de la distribución es en este caso 5 también, coincide con la moda. Ahora, ¿cómo hacer para calcular la mediana entonces? Una manera, porque en este caso tenemos 40 datos, no fue tan molesto ponerlos uno al lado del otro, pero ¿cómo deberíamos hacer en el caso de que fueran más? Bien, lo único que tenemos que hacer es tomar el total, que es 40, y dividirlo entre 2, ¿sí? Si lo dividimos entre 2, si es un número par, ¿sí? Obviamente me va a dar 20, pero entonces lo que tengo que considerar es el lugar 20 y el lugar 21. ¿Cuál es el lugar 20 y el lugar 21? Me voy a fijar en la frecuencia acumulada. Hasta acá llevo 4 datos, no llegué al dato 20 y al 21. Recordemos que el lugar de la mediana es 20 y 21. Entonces acá llevo 4 datos. Acá llevo 15 datos, todavía no llegué al 20 y al 21. Acá llevo 31 datos, o sea que acá van a estar el lugar 20 y el 21, porque si pasé de 15 a 31, evidentemente acá están el 20 y el 21. Y una vez que tengo eso, me fijo qué valor de la variable corresponde a ese lugar y me doy cuenta que es el 5. ¿Qué pasa si tengo una cantidad impar de datos? ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer es dividir por 2 esa cantidad impar y eso me va a dar un número con coma. Lo que voy a hacer es aproximarlo al número siguiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera 3 datos, esto es fácil de ver con 3 datos, ¿no? Si yo tuviera 3 datos, ¿sí? Y divido la cantidad 3 dividido entre 2 me da 1,5, entonces lo que voy a hacer es considerar el segundo, ¿sí? Ya que 1,5 lo voy a aproximar al lugar 2. Bueno, y de esta manera es que entonces se calcula la mediana.
Bien. Por último vamos a calcular el promedio, pero antes de calcular el promedio vamos a decir qué quiere decir que la mediana sea 5. Lo que quiere decir que la mediana sea 5 es que la mitad de las personas que donaron han donado $5 o menos y que la otra mitad han donado $5 o más. ¿Sí? Justamente esta es una frase que caracteriza a la mediana, ¿sí? El decir que desde la mediana para atrás hay la mitad y desde la mediana para adelante hay la mitad es justamente lo que caracteriza a la mediana. Muy bien, entonces de esta manera es que nosotros interpretamos a la mediana. Bien, por último vamos a pasar a calcular el promedio. El promedio también se llama media aritmética o simplemente media. ¿Qué es el promedio? El promedio es una cuenta, ¿sí? El promedio se calcula, ¿sí?, de la siguiente manera. El promedio es la suma de todos los datos dividido por la cantidad total de datos, ¿sí? Ahora, para sumar todos los datos, en primer lugar voy a decir que el promedio se suele abreviar así, con X y una raya. Entonces, para sumar todos los datos, yo acá tengo el 1. ¿Cuántas veces lo tengo? 4 veces, o sea, tendría que hacer 1 más 1 más 1 más 1. Eso es lo mismo que hacer 1 por 4. Entonces voy a escribir justamente eso, 1 por 4. Bueno, después acá tendría que sumar el 2 11 veces. 2 más 2 más 2 más 2. Esto es lo mismo que hacer 2 por 11, ¿no es cierto? Muy bien. Y así siguiendo con cada uno de los datos. 5 por 16, ya que es 5 más 5 más 5 más 5 más 5, 16 veces. 5 por 16 más 10 por 7 más 20 por 2. ¿Sí? Una vez que tengo la suma de todos los datos, ¿sí?, lo tengo que dividir por el número total de datos, que en este caso es 40. Y de esta manera consigo calcular el promedio. Acá lo que tendríamos es que sumar todo esto, ¿sí? Es decir, 4 más 2 por 11, que es 22, más 16 por 5, que es 80, más 10 por 7, que es 70, más 20 por 2, que es 40, y obtengo el número 216. Todo esto lo voy a dividir entre el total, dividido 40, y me da 5,4. 5,4. Muy bien. Eso quiere decir, ¿sí?, que el promedio de esta distribución es de $5,4. Vean que, a diferencia de la moda y de la mediana, para este tipo de datos, que son datos sueltos, el promedio puede no coincidir con ninguno de los valores de la variable, ¿sí?, ya que justamente al ser un cociente, ¿sí?, podría, por ejemplo, dar con coma y acá no tengo ningún valor con coma, ¿sí? Para interpretar lo que me está diciendo el promedio es que hay un promedio de $5,4 por persona. O sea que esto me estaría diciendo algo así como que si todas las 40 personas hubieran puesto $5,4, habríamos llegado exactamente a la misma recaudación, ¿sí? El promedio es una cantidad también relativa, ¿sí?, a diferencia de la moda y la mediana, porque tiene en cuenta el total, ¿sí? Fíjense que es una cantidad relativa porque tiene en cuenta el total y además es un cociente, ¿sí? Así que es una manera, digamos, de medir de alguna forma cerca de qué valores está la distribución. En este caso me estaría diciendo que si más o menos todos ponen $5,4, estaríamos en una distribución bastante uniforme, ¿no? Y llegaríamos exactamente al mismo resultado de donación total. Hay que tener mucho cuidado con estos indicadores. Vamos a ver algunos ejemplos más de interpretación de ellos, ¿sí? Porque muchas veces, ¿sí?, estos resúmenes, ¿sí?, estos indicadores, estos parámetros de posición central, a veces suelen ser engañosos, ¿sí? Son muy útiles, dado que lo que quieren hacer o lo que pretenden hacer es resumir la información, pero también hay que tener mucho cuidado porque hay veces que los promedios, las modas, las medianas engañan y hay que saber
qué parámetro utilizar mejor en cada una de las distintas situaciones. Eso lo vamos a discutir en la próxima clase, en donde vamos a ver algunos ejemplos donde el promedio, la mediana y la moda pueden utilizarse como para engañar o como para confundir de acuerdo con la información que se quiere dar.